Hasta aquí entonces les conté un poquito mi experiencia y vamos a mirar un poquito más de cerca y a modo de secuencia de causa y efecto, cómo funciona nuestra mente, nuestra manera de pensar. Dijimos que, a ver, hacemos un breve repaso, creo que ya esto lo sabemos, pero lo que pensamos nos conduce a las acciones o conductas. Las conductas nos conducen a los hábitos y los hábitos nos conducen al carácter y el carácter nos conduce a nuestro destino eterno, a la vida eterna o a la muerte eterna. Por lo tanto, ¿son importantes los pensamientos para nuestra salvación? ¿Son importantes los pensamientos para nuestra salud? Bueno, ya vamos a ver cómo. Y la pregunta ahora viene, ¿cómo se forman los pensamientos? Porque si son tan importantes, ¿ustedes no han peleado nunca contra un pensamiento que no quieren tener? ¿Y parece que se mete? ¿Parece que se viene? De paso, si somos todos en este lugar, como toda la gente en otros lugares, más de uno de ustedes debe estar luchando con su carácter, ¿sí? Por obtener un carácter impulsivo o quizás muy retraído, muy inhibido. Alguno de ustedes puede estar luchando con sus hábitos. Yo he luchado con mis hábitos, recién les contaba. Muchos de ellos tenían que estar guardaditos ahí debajo de la alfombra, ¿no? Que nadie los viera y se enterara. Porque los hábitos nos traen problemas o no nos traen problemas. Si somos como todas las demás personas del planeta, si los peruanos son como todos los demás, más de uno de ustedes puede estar luchando con adicciones a la pornografía, a la comida, a sustancias distintas, alcohol, tabaco, otras diferentes. Algunos de ustedes tal vez no está luchando con algún hábito, con alguna adicción, pero a lo mejor está luchando con conductas aisladas de la vida. Quizás un aborto allá en la juventud, quizás un homicidio, quizás la disyuntiva de cometer adulterio o no cometerlo. Todas estas son cuestiones a las que nos vemos expuestos día a día, todos los seres humanos. Entonces, no solo el carácter, sino también podemos tener luchas en los hábitos, podemos tener luchas en nuestras acciones, podemos tener luchas en nuestros pensamientos que llevan a las acciones. ¿Sí? Quizás alguno esté luchando con pensamientos de culpa, algún otro puede estar luchando con pensamientos de temor, con pensamientos de acusación, acusar a los demás o a uno mismo. Quizás alguno esté luchando con pensamientos de baja autoestima y alguno quizás en las audiencias, siempre suele haber alguno, esté luchando con pensamientos de suicidio, porque ya no encuentra la salida de sus problemas. Y yo he encontrado que así comas saludable y no comas azúcar y no comas grasa, sino
consumas sustancias y no comas entre horas. Y así no vayas al cine, no mires televisión, y no mires programas de ciencia ficción, y no te juntes con gente que pueda influenciarte mal. Así y todo tenemos estas luchas y tenemos estos problemas. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se forman? ¿O qué interviene en la formación de nuestros pensamientos? Porque si son tan importantes para nuestra salud y para nuestra salvación, ¿sería importante saber de dónde vienen o no? Bueno, antes de los pensamientos viene otra parte. ¿Alguna vez vieron un cubito de hielo en un vaso de agua flotando? ¿Sí? ¿Qué porcentaje? ¿Alguien sabe qué porcentaje del cubito de hielo está por encima del nivel del agua y qué porcentaje está por debajo? Una pequeña parte está arriba y la gran masa del cubito está por debajo del nivel del agua, ¿sí? Bueno, el cubito de hielo viene a ilustrar un poquito lo que pasa en nuestra mente. Lo que está como por arriba del nivel del agua, esa pequeña partecita que se ve arriba del nivel del agua, serían nuestros pensamientos. Pero los pensamientos se sostienen o están formados por una gran masa de algo que está por debajo, por decirlo así, o que viene antes de los pensamientos, que son nuestras creencias. ¿Sí? Las creencias, entonces, vamos a repetir esto muchas veces, las creencias dan lugar a los pensamientos dan lugar, de paso, primero a las emociones, ¿sí? Primero nos emocionamos y después hacemos una acción, ¿sí? Entonces, creencias dan lugar a pensamientos a las emociones dan lugar a las acciones repetidas dan lugar a los hábitos dan lugar al carácter y el carácter nos lleva a nuestro destino eterno. Dios ya funciona en la computadora. Estábamos entonces dado que son tan importantes para nuestra salud y para nuestra salvación, que de paso salud y salvación saben que son la misma cosa, que son, se las describe con la misma palabra en los originales. Dado que los pensamientos son tan importantes, necesitamos saber de dónde provienen, ¿verdad? Habíamos visto aquí la importancia de ellos, esto ya lo vimos en el bloque anterior, y ahora se me fue la que quería. Aquí estamos en lo que veníamos hablando. Llegan a ver desde el fondo, quizás hay mucha luz. ¿La gente del fondo puede ver la pantalla? ¿Sí? ¿Se llega a ver? Bien. Entonces esto es lo que veníamos diciendo. Los hábitos, los pensamientos dan lugar a las emociones dan lugar a las conductas dan lugar a los hábitos, y cada uno de estos nos puede traer en problemas, ¿verdad? Podemos tener problemas con los hábitos, ¿no? ¿Alguno está luchando con hábitos? Oh, yo tengo mis luchas con los hábitos.
Alguno puede tener problemas con las conductas aisladas, no necesitan ser hábitos, pero alguna conducta aislada. A ver, ¿hago esto o hago aquello? ¿Me caso con este o me caso con el otro? ¿Avanzo con este juicio sobre la sucesión o me quedo tranquila y no voy a la corte y no peleo con nadie por la sucesión? ¿Sí? Luchas con las conductas. Alguno puede estar teniendo lucha con sus emociones. Acá capaz que ninguno tiene luchas con las emociones, ¿no? Nadie está triste, nadie tiene problemas de airarse o enojarse, nadie tiene problemas de ansiedad. Estoy segura que ¿no? Nadie tiene problemas con las emociones y mucho menos con los pensamientos, ¿no? No, acá todos nos vemos reflejados en esto. Aquí tenemos una serie de problemas, pero no importa, vamos a seguir sin ellos. Disculpen, esto ya lo habíamos visto también. Estamos con alguna, no estoy pudiendo encontrar las diapositivas, la página grande como las tenía allí. Ahí, gracias, ¿cómo lo logré? ¿Te conoce a vos? Bien. ¿De dónde vienen entonces nuestros pensamientos? Dijimos, son la punta del iceberg de una masa grande de creencias que están por debajo, es decir, que subyacen o que luego van a dar lugar a nuestros pensamientos. ¿Son importantes las creencias? Ya les dije, esto lo aprendí digamos acá ya entró un poquito en lo que aprendí en la facultad, de esto aprendí mucho en la facultad, tampoco tanto, pero 2 o 3 cosas que son importantes acerca de las creencias. Primero, son los precursores de los pensamientos. Segundo, las creencias nunca se cuestionan, o rara vez se cuestionan. Cuando me dijeron esto en la facultad me asusté. ¿Cómo? Que rara vez nos cuestionamos nuestras creencias. Esto es peligroso, ¿no? Porque si no nos cuestionamos nuestras creencias, ¿qué riesgo corremos? De que nuestros pensamientos estén equivocados. ¿Qué más? Tomar malas decisiones, que todo el circuito se vea alterado. Si tengo una creencia errónea, mi perspectiva de las cosas va a hacer que vea eso de forma errónea. Tal cual. Ese era cuando yo descubrí que cuando me explicaron que las creencias que tenemos rara vez nos las cuestionamos, yo dije, entonces puedo estar creyendo cosas que me llevan a puedo estar creyendo cosas equivocadas o que me llevan a tener una visión equivocada. ¿Qué fue lo primero que procedí a hacer cuando descubrí esto? Fui corriendo a revisar las 27 creencias fundamentales. En aquella época eran 27, después fueron 28. ¿Sí? A ver, tengo que estar muy firme en lo que creo, tengo que saber bien, porque si creo cosas que no están bien, toda la cadena se va a ver alterada. A revisar mis creencias. Luego me enseñaron que la gran mayoría de las creencias se forman en la infancia. La gran mayoría de ellas se forman en la infancia.
Este proceso de las creencias, bueno, sin duda Dios lo ha diseñado así, pero ¿cuál es la función de que no nos cuestionemos? Es una función de ahorrar, una función ahorrativa. ¿Se imaginan que si cada vez que tengo que tomar una decisión, si yo tengo que, cada vez que voy a tomar un vaso de agua, empiezo a preguntarme, ¿este agua será potable o no será potable? Mejor me pongo a leer los ingredientes o qué contiene, cuántas sales contiene para saber si es potable o no es potable. Y mejor voy a chequear a ver si lo que me dicen acá es verdadero o no, porque a lo mejor no creo, o no es digno de confianza lo que me informan ahí. ¿Se imaginan que tenemos que estar permanentemente chequeando lo que creemos o no? Seríamos un robot de dudas, o una máquina de dudar, y perderíamos mucho tiempo y no podríamos ser muy eficientes en nuestra vida, ¿no? Entonces, este mecanismo de que cuando algo se lo acepta como una verdad y lo creo, ya queda establecida y ya no lo vuelvo a cuestionar. Ya sigo caminando en la vida como, ok, esta es la verdad y las nuevas informaciones que me lleguen tienen que encajar, engranar perfectamente con esa verdad que yo ya tenía desde antes. Porque si no encaja correctamente, la rechazo. Esto no es verdad porque no encaja con todo lo que yo entiendo que es verdad previamente. Lo podemos graficar con un juego de Tetris. ¿Conocen lo que es el Tetris? Quizás los más jóvenes que juegan a los jueguitos, ¿sí? Es ese jueguito en el que caen distintas formas, un cuadradito, un rectángulo, una L, una T, y uno tiene que hacerlos encajar ahí abajo en una bandeja para que encaje, y si uno no los hace encajar enseguida, los rebota y perdemos la oportunidad. Bueno, así, o quizás es más fácil con la ilustración del rompecabezas, ¿sí? Tenemos muchas piezas, tenemos muchas informaciones que van a dar lugar a que formemos las creencias, y esas informaciones tienen que calzar exactamente con la pieza anterior o con la masa de creencias que yo ya tenía desde antes. Si no encaja bien, no va ahí, no la acepto y la rechazo. ¿Sí? Entonces, las creencias rara vez se cuestionan, la gran mayoría de las veces, o la gran mayoría de ellas se forman en la infancia y después vamos agregando en el futuro. Cuando escuché que la gran mayoría se forman en la infancia, ¿qué luz se me prendió? A revisar mi infancia, ¿no? A ver qué cosas creí yo en la infancia. Bueno, me quedé tranquila, crecí en un hogar adventista donde mis padres me orientaron bien, no debería haber habido allí mayor problema con mis creencias formadas en la infancia. Entonces decíamos que las creencias se forman en base a información. ¿Cómo llega un niño? ¿Tenemos niños aquí? A ver, ¿puedo ver las manos? ¿Hay uno allí durmiendo en el brazo de la mamá? ¿Te animás a venir aquí? ¿Él es Rafael? ¿Rafael quiere venir? ¿Te animás a venir? Te quiero hacer una pregunta. ¿No? No se anima. Bien. Espero no spoilear a ninguna familia. ¿Cómo llega un niño a creer en los Reyes Magos? Porque en algún momento alguien dio la información, ¿no? ¿No tenemos problema con eso? ¿No? ¿Este es el punto? Sí.
aquí puedo señalar la creencia. ¿Cómo llega un niño a formar la creencia de la existencia de los Reyes Magos? Bueno, alguna vez alguien le dijo que el 5 de enero a la noche venían los camellos, entonces paraban en la casa y uno le tenía que poner agua, pastito a los camellos, y arriba de los camellos venían los Reyes Magos y nos traían un regalito a los niños, que nos portaban, a los niños que se portan bien, por lo menos en mi casa. ¿Fácil creer eso o no? Para un niño. Sí, si papá y mamá se lo dijeron, o si el tío o el primo se lo dijo, no hay ningún problema. O sea, los niños ellos creen muy fácilmente las cosas, ¿verdad? Qué lindo. Si no, volvéis como niños. ¿Cómo? Y en la escuela lo afirman, y los amiguitos. Y el niño allí se ilusiona, ¿no? Tiene emociones, tiene emociones bonitas el 6 de enero a la mañana, ¿no? ¿Qué me habrán traído? A ver, y ahí vamos a buscar, porque tuvo una creencia, tuvo unos pensamientos, tuvo bonitas emociones, tuvo una conducta, ir a colocar los zapatos y el pastito y el agua. Pero llega la época en que el niño cumple unos 6, 7, 8, 10. Y por ahí viene o un hermano más grande, o un primo, o un amiguito, y le dice, pero no seas tonto, no te das cuenta que son papá y mamá. ¿Qué pasa con esa información? Ahora tiene... ¿Y ahora se me fue? No, ¿qué es esto? Ahora tiene una información que es contraria a esta otra. Uno le dice son un papá y mamá, y otro le dice son los Reyes Magos los que te traen los regalitos. ¿Podemos creer las dos? ¿Puede el niño creer las dos cosas? No, porque son contrapuestas entre sí. Acuérdense que las creencias tienen que coincidir exactamente con lo que creíamos antes, ¿sí? Con nuestra masa de creencias previas. Y entonces, ¿cuál va a ser el elemento clave para que el niño decida si va a creer que son sus padres? Supongamos que ya es más grandecito. Bueno, se puede quedar despierto toda la noche y mirando por la mirilla de la puerta, ¿no? A ver si son los Reyes Magos o papá y mamá. Pero si es más pequeño, ¿cuál es el elemento clave para que él decida y elabore sus creencias? ¿A quién le va a creer? ¿A lo que le dijo este o a lo que le dijo aquel? Necesita creer uno u otro. ¿En qué se basa o qué herramienta tiene para elegir qué creencia tener? La confianza, ¿sí? Cuando tenemos más de una información y que se contrapone, tenemos que elegir en quién vamos a confiar. Si voy a creer en esta o en esta otra, siempre y cuando no las pueda demostrar, ¿no? Si lo puedo mostrar, voy por la demostración. Pero si no puedo demostrar, tengo que creer esta o aquella. Anoche mi esposo me decía, fíjate que hay alerta de sismos en Perú. ¿Y en Perú y dónde más? En el sur de Chile. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a creer esa información o no vamos a creerla? No podemos esperar a experimentarla, ¿sí? No podemos esperar a su demostración. Pero, ¿qué hacemos? La vamos a incorporar y vamos a vivir temblorosos de los sismos. Vamos a tener el sismo interno antes de que venga el de afuera. O vamos a confiar quizás en alguna otra información que nos ayude a vivir tranquilos, aunque el riesgo del sismo puede estar siempre presente. ¿Sí? Siempre vamos a elegir en quién confiar.
Yo anoche decidí confiar en que si Dios me trajo hasta acá es porque tengo que hacer algo hasta acá y que el Señor me ayude. Si viene el sismo o no viene el sismo, yo voy a elegir confiar en la protección del Señor. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Vamos a ver, porque, ¿saben? Esta pregunta, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se vieron ellos afectados? Esto es clave porque vamos a ver, y nos tenemos que preguntar esto permanentemente para entendernos a nosotros mismos. Si nosotros entendemos lo que pasó en el huerto de Edén con Adán y Eva, vamos a entender perfectamente la vida de cada uno de nosotros. El mejor curso de psicología que podemos hacer, entender lo que pasó con Adán y Eva en el huerto de Edén. Si no entendemos lo que pasó con ellos, poco aporte podrá ser el resto de la Biblia, de la información de la Biblia y cualquier otro curso que hagamos de psicología. Allí estaba Eva y allí estaba el árbol, ¿no? Y la información que Dios le había dado, ¿cuál era? Perfecto. No, el día que comas del fruto de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Esa información de quién provenía? De Dios. Y todo anduvo bien mientras Eva vivió y confió en esa información, hasta que en un día nefasto aparece la serpiente y le dice, ¿qué cosa? No vas a morir. Y mientras saboreaba el delicioso fruto le dice, sino que el día que comas de estos frutos, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Confió Eva, o mejor dicho, ¿creyó Eva a la palabra de la serpiente? ¿Están seguros? Estamos todos seguros, ¿no? Por eso estamos aquí todavía. O desde entonces, por eso estamos aquí, porque ella creyó. ¿Qué más? ¿Por qué más sabemos que creyó? ¿Sí? Porque comió. ¿Podía haber comido si no le hubiera creído a la serpiente? No. ¿Sí? Le creyó y comió. Pero ¿qué tuvo que haber pasado en la mente de Eva antes de creerle a la serpiente? Dudar, desear ser como Dios. ¿Creen que la confianza... A ver. ¿Tenemos? Sí, ahí se ve. ¿Creen que la confianza de Eva desapareció? ¿Qué pasó con la confianza de Eva en el momento que comió? ¿Desapareció y dijo, ahora ya no confío más en Dios? No podemos vivir sin confianza. La confianza es clave para nuestra vida. Pero la confianza de Eva pasó de estar en la información, digámoslo ahí en este ejemplo, en la información de arriba, lo que Dios le había dado, se desplazó hacia la información de Satanás. Se desplazó a la confianza, ¿sí? No es que se eliminó, simplemente que se cambió. ¿Saben que cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos temor, qué tenemos? Cuando tenemos temor,
confiamos? Levanten la mano los que dicen que cuando tengo temor a alguna cosa, no confío. ¿Puedo ver las manos? ¿Puedo ver las manos de aquellos que piensan que cuando temo a algo, estoy confiando? ¿No? Bien, la mayoría opina que cuando temo a algo es porque no tengo confianza. Entonces podemos vivir sin confianza. ¿Saben cuál es la definición que más me gusta de temor? Temor es confianza colocada en el lugar o en la persona incorrecta. ¿Sí? Si tú temes a un león, ¿es porque confías o desconfías que ese león te puede dañar? Porque confías que el león te puede dañar. ¿Sí? Si tú temes a un sismo o a un terremoto, ¿es porque confías o no confías que el sismo o el terremoto te puede dañar? Ok, entonces el temor viene cuando nuestra confianza está colocada en el león, en el terremoto, en el ladrón, en lugar de estar colocada en ¿quién? En Dios. Pero temer es confiar. Temer es confiar en la persona equivocada o en el lugar equivocado. Por eso no podemos vivir sin confiar. La confianza siempre va a estar. Ahora, si estamos teniendo temor, ansiedad, tenemos que revisar porque estamos confiando en la persona equivocada. ¿Sí? Eva confió en la persona, porque la información siempre está ligada a una persona, ¿sí? La información tiene que ir ligada a una persona que da la información. ¿Confió Eva en la información o en la persona correcta? No. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué implicó o qué significó que Eva confíe en la información equivocada? ¿Me quieren ayudar? ¿Qué piensan? ¿Qué significó? Significó un cambio de creencias. Ahora, en lugar de creer que era criatura, se creía que era Dios. Un cambio de creencias. ¿Qué más implicó? Cambio de decisiones, porque las decisiones están más atrás en la cadena. La pregunta es, ¿cambió la psiquis de Eva esa confianza equivocada o no? Yo quise traer y no estoy pudiendo la imagen de un engranaje, un sistema de engranajes. En el momento en que la confianza se coloca en el lugar incorrecto, todo el engranaje empieza a funcionar al revés. Todo empieza a funcionar al revés. Porque la creó Dios a Eva para que confíe en criaturas, o la creó Dios a Eva para que confíe en el Creador. ¿Cómo el pecado no deja de ser un misterio, ¿no? ¿Cómo se le podría ocurrir? Es un misterio, ¿cómo se le ocurrió pasar a confiar en lo que le dice un ser creado en lugar de creer en el Creador, de confiar en el Creador? El gran misterio de la iniquidad. Pero esto sucedió. Y así se distorsionó todo el funcionamiento de la manera de las creencias, de los pensamientos, de las emociones, de las acciones y todo lo que sigue más en la escalerita. Todo quedó distorsionado, todo quedó dado vuelta. ¿Qué pasó con Adán?
¿Qué le había dicho Dios a Adán? ¿Cuál era la información que tenía Adán de Dios? No comerás del fruto del árbol, porque el día que del comas morirás. Y ahora, ¿quién viene y le dice, mira, esto es bueno para comer, yo estoy viviendo en una esfera superior? Viene Eva. ¿En quién confió Adán? ¿En Dios? ¿En dónde depositó su confianza? ¿En Dios o en Eva? Y al confiar en Eva, por carácter transitivo, ¿en quién estaba confiando? En Satanás, porque Eva había confiado antes en lo que le había dicho Satanás. Y ahora Adán le cree a Eva, Eva le había creído a Satanás. Los dos quedan enchufados o anclados en la información correcta. ¿Qué pasó con la psiquis, el aparato psíquico de Adán? El engranaje empieza a funcionar al revés. ¿Qué pasó con Caín, Abel, Set y todos los que le siguieron? ¿Comenzaron de cero con un engranaje funcionando correctamente o comenzaron también con una confianza depositada en la información incorrecta y un aparato psíquico distorsionado? ¿Cómo? Abel obró correctamente, pero entonces Abel, una cosa tuvo Abel y otra cosa tuvo Caín. Allá veo una mano. No era una mano levantada. A partir de un padre y una madre cuya confianza está colocada en el lugar correcto y por ende su mente está distorsionada, ¿cómo van a salir esos hijos? Con una mente distorsionada. Y esos hijos tendrán hijos, ¿y qué les va a pasar? Y así sigue hasta nosotros. La ley de la vida me aportó un engranaje previo a esto, ¿sí? Porque hasta aquí, a ver, bueno, ya se quedó sin tiempo. Hasta la parte de creencias sí es conocimiento secular, digamos, en la facultad uno lo aprende. Pero la parte de la información, cómo la confianza determina en quién vamos a creer, esto lo obtenemos de la Biblia. Y cuando conocí la estructura del ser humano, el funcionamiento, pude llegar hasta un paso previo todavía. ¿Quién determina en quién voy a confiar? La identidad. ¿Quién soy yo? O sea, Eva y Adán, antes de haber confiado en la palabra de Satanás, tuvieron que creer que podían actuar independientemente de Dios, que podían creer algo que Dios no lo había dicho, o que podían ser Dios, ¿sí? Entonces, la identidad, ¿quién soy yo? ¿Soy criatura o soy creador? Va a determinar la información de quién voy a creer, las creencias que voy a tener, los pensamientos que voy a tener, las emociones que voy a tener, las conductas que voy a tener, los hábitos y el carácter. ¿Es importante la identidad? Ya más allá de esto no hay nada. Allí comienza todo el funcionamiento del ser humano. ¿Qué dijo el sabio Salomón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Podríamos decir, porque de él mana la confianza, porque de él manan las creencias, porque de él manan los pensamientos, porque de él manan las emociones, las conductas, ¿sí? ¿Sería un equivalente? ¿O se refiere
Salomón solamente al aspecto biológico. Está hablando del corazón, el músculo cardíaco aquí en el tórax, Salomón, o está hablando del corazón de nuestra mente o espíritu. Claramente nuestra vida comienza o mana de nuestra identidad y todo lo que sigue después. Cuando yo era jovencita, 13 años, había viajado a visitar a mis tíos que vivían en Estados Unidos, y en aquella época no existían los celulares, las llamadas telefónicas eran muy costosas. Yo quedé con mis tíos por 9 meses, con 13 años, extrañaba mucho a mis padres, y la forma de comunicarnos, ¿cuál era? No existían celulares, no existía WhatsApp, no existía Zoom, no existía nada de eso. Las cartas era la forma, pero el problema con las cartas, usábamos cartas, pero ¿cuál era? Demoraba un tiempo y era tedioso el escribir, ¿no? Porque yo tenía tantas cosas para contarles, mis nuevas experiencias y demás, que no me daba la mano para escribir todo, así que mi tío me propuso una vez, mira, ahí está el equipo de grabación, aquí tienes un cassette cuadradito de cinta, ese que lo rebobinábamos con la lapicera para un lado o para el otro. Sentate allí, yo te dejo que hables tranquila y grabes mensajes a tus padres, yo me voy a otro lado, así que si les querés hablar mal de mí no hay problema, ¿no? Y que de paso le hablé mal de mi tío, alguna vez sí, o no me gustaban algunas cosas. Y ahí grabé mi cassette, se lo mandamos a mis padres. Ay, felices mis padres cuando lo recibieron, escucharon mi voz y escuchaban las noticias mías, y ahora querían devolverme el gesto. ¿Y qué hicieron? No tenían un equipo de reproducción, lo tenían en casa, y entonces ¿qué hicieron? ¿Agarraron un nuevo cassette o agarraron el mismo? No, agarraron el mismo. Y sobre el que yo ya les había grabado a ellos grabaron el nuevo y me lo mandaron, y yo escuché los mensajes que ellos me mandaban. Y yo allá los escuché, me fui a grabar y se los mandé de vuelta. Y allí el cassette fue y vino durante 9 meses. Un solo cassette. Cuando ya fui más grande, era maestra de escuela sabática de niños, y llegaba la Navidad y yo quería dejarles, ya estaban los compact. Este va a ser nuestro acompañamiento así, ¿no? No importa. ¿Recuerdan los compact disc? Todavía existen, ¿no? Bien, yo quería grabarle a los niños unos villancicos, y ese iba a ser el recuerdo de Navidad de la escuelita sabática. Y allí mi esposo tomó la grabadora de discos y de compact disc y grabó las canciones navideñas, los villancicos. Pero cuando hubo terminado de grabar toda la serie, le dije, mira, hay 2 o 3 que no me gustan, los quiero reemplazar por estos otros, quiero poner estos otros villancicos en lugar de este. Y me dice, pero te hubieras acordado antes, ahora ya no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? No, una vez que lo grabaste ya está, se quemó el disco. Yo acababa de descubrir eso. Para mí los CDs eran igual que los cassettes, que podían grabarse encima y grabarse encima y volver a grabarse encima. No, los compact disc no se podían grabar encima. Una vez que ya habías grabado algo, si te equivocaste, ¿qué alternativa te quedaba? Romperlo, tirarlo a la basura y comprarlo.
¿Por qué cuento esa historia más allá de que nos distrae un poquito o nos ayuda a relajarnos? ¿Cómo creen que es el CD o el sitio donde se registra la identidad en el ser humano? ¿Es un compact disc o es un cassette? ¿Puedo regrabar todas las veces que quiera allí mi identidad o hay una sola grabación? La pregunta la dejo en el aire y creo que a lo largo de este fin de semana vamos a tener la respuesta, ¿sí? Porque esto es vital que lo entendamos para entender toda la demás secuencia, toda la demás cadena, ¿sí? Y para que podamos entender por qué necesitamos a Cristo para estar sanos. Si la memoria, digámoslo así, o el sitio donde se graba la identidad del ser humano es regrabable y yo hoy puedo grabar una cosa y mañana puedo grabar otra, ¿para qué necesitaría que venga Cristo? ¿Para qué necesitaría que Cristo haya venido a esta tierra? Total, si me equivoqué ayer, hoy grabo algo distinto, soluciono el problema. Pero una vez que la raza humana, Adán y Eva, aquellos, sobre todo Adán, ¿no? A quien Dios le dio la vida, porque luego la vida de Adán se duplica en muchísimos individuos, pero la vida sigue siendo una, la de Adán, ¿verdad? Dios no anduvo soplando aliento de vida en la nariz de Eva, ni en la de Caín, ni en la de Abel, ni en la de cada uno de nosotros cuando nacimos. Ya somos formados como seres, o sea, ya venimos con vida, traemos todos la vida de Adán. Y si esa vida de Adán hubiera sido factible de regrabar correctamente en su aparato psíquico, en su memoria, la verdad acerca de su identidad, Jesús no hubiera sido necesario que venga a morir a esta tierra. Vemos un poquito el problema de Dios, y ya lo vamos a ver hacia el final, pero nada más lo introduzco. Por el modo como Dios creó y diseñó al ser humano. Todas esta secuencia de causa y efecto que estamos viendo, ¿sí? De acciones, pensamientos, emociones, creencias, confianza, identidad, pueden ser inyectados desde afuera o tienen que ser manejadas por el individuo mismo y solamente el individuo desde adentro. O lo pongo de otra manera, ¿puede otra persona creer por mí o confiar por mí o pensar por mí o decidir y actuar por mí? No. Se lo pongo de otra manera, ¿puede Dios creer por mí, pensar por mí, decidir por mí, confiar por mí? Dios nos creó de modo tal que somos un elemento, ¿sí? Nuestra psique, nuestra mente es un elemento sellado, una unidad indivisible, pero es sellado y nadie puede meterse allí a hacer las acciones que Dios colocó en la sola potestad del individuo realizar. ¿Recuerdan aquella vieja cuadro de Jesús golpeando a la puerta y en la puerta no había picaporte desde afuera, sino solamente desde adentro? Tengamos esto en mente porque ya vamos a ver cuando estemos en la última o las últimas presentaciones la importancia de recordar que nadie puede desde afuera modificar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Sí? Entonces, la identidad del ser humano quedó
plasmada en el corazón de Adán, de Eva, es transmitida a sus descendientes. ¿Y qué nos enseña Dios acerca del corazón humano? Cuando decimos la palabra corazón, ¿qué textos se les viene a la mente? Levanten la mano así, Jeremías 17:9, ¿qué dice? Gracias, pastorado. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Qué otro versículo se les viene a la mente cuando hablamos de corazón? A ver, la señora de amarillo. Sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ya lo habíamos mencionado, señora. Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre es buena medicina. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Gracias, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo sé que hay muchos otros versículos y los pueden revisar después. Hay uno que particularmente me gusta y lo vine a descubrir. Y nunca escuché ningún sermón de ese texto. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús y José y María lo tenían que llevar al templo para proceder conforme a la costumbre judía? Y allí en el templo había dos ancianitos. Uno se llamaba Simeón y la otra Ana. Y a Simeón el Espíritu de Dios le había mostrado que él no iba a ver la muerte hasta no ver al Mesías, al Salvador. Y allí llegan a José y María con su bebé Jesús en brazos, lo presentan al sacerdote y Simeón lo identifica. Evidentemente no sabemos cómo lo identificó, el Espíritu Santo también le habló. Él identifica que ese va a ser el Salvador y comienza a, evidentemente movido por el Espíritu Santo, a hacer una profecía mesiánica, una profecía acerca de la misión de Jesús. ¿Y qué dice Simeón acerca de la misión de Jesús? Le dice esto, le habla a María y le dice: este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu misma alma. Y no me acuerdo cómo sigue, y sigue diciendo, en concordancia con este está puesto para, refiriéndose al bebé Jesús, ¿sí? El bebé Jesús, este está puesto para. ¿Cuál es la misión de Jesús? Para caída y levantamiento de muchos, para la señal que será contradicha y una espada pasará tu misma alma, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pueden buscarlo en sus Biblias. Este está puesto para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Concuerda la misión de Jesús con lo que Dios mandó decir en Jeremías, que el corazón es como engañoso y perverso? Y ahora la misión de Jesús es la de revelar el pensamiento de muchos corazones. Si algo hay que revelarlo, ¿por qué lo tendríamos que revelar? ¿Porque está claramente visible y expuesto o porque está oculto y engañoso? Claramente porque está oculto y engañoso. Un engaño es, por definición, una mentira que la creemos como si fuera verdad. Y esa mentira que el ser humano creyó como verdad quedó fijada allí en el corazón
del ser humano. Y en este seminario vamos a ver más acerca de qué implica esa mentira, cómo ese engaño de identidad que tanto Adán como Eva aceptaron trastocó sus vidas y trastoca nuestra salud e influye en nuestra salud y enfermedad, y cómo para que se revele ese problema del ser humano se necesita de la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay salud sin Cristo. Veo una mano, hermano. Lo leo. Léalo. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma. Muchas gracias. Lucas 14, Lucas 2, 34 y 35. 2, 34 y 35. Permítanme volver atrás en una diapositiva. En las diapositivas. Pero ¿qué es lo primero que ven? Una cápsula, ¿sí? La pintamos de transparente para que se pueda ver lo que hay adentro, ¿sí? ¿Qué hay allí? Brócolis, zanahorias, no lo pueden ver ustedes, yo les digo. Brócolis, zanahorias, frijoles, una manzana, hierba, algún tipo de hierba buena. Allí hay, ¿cómo se llama esa raíz? El jengibre. ¿Podremos detoxificar nuestros pensamientos con estas capsulitas? Yo quisiera que salgamos del seminario entendiendo que nuestros pensamientos solo tienen una cruz. Nuestra detoxificación de nuestra alma, entendida como la integridad del ser, y ya vamos, le voy a dejar ese tema al doctor Miller cuando venga esta noche, cómo estamos formados, la integridad, la salud, la detoxificación, la salvación del ser humano solo puede darse por la vida de Cristo en el alma. Podemos comer todo lo saludable que queramos, pero esto solo va a ser un cofactor, y no estoy diciendo que debamos comer comida insalubre, pero esta no es la solución para el problema y la enfermedad del ser humano. Estaba buscando esa diapositiva donde dice la idea central. Ya la voy a encontrar, ¿me tienen paciencia? Voy a recorrer toda la presentación de atrás. Después de haber avanzado en el tema hasta donde hemos llegado ahora, vuelvo a esta diapositiva que presenté en su momento. ¿Recuerdan? Este era mi entender previo al 2015. ¿Sí? Ahora entiendo mucho más, gracias a Dios. Hasta el 2015 yo entendía que para cuidar la influencia del cuerpo sobre la mente, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que evitar los azúcares, las grasas, no consumir drogas, no comer entre horas, porque todo esto intoxica la sangre y la sangre alimenta las neuronas, y si las neuronas están mal alimentadas, la capacidad de pensar va a estar alterada. ¿Cuánto de Jesús hay acá?
La idea central es que los pensamientos surgen ¿de dónde? De las neuronas. ¿Y cómo cuido la influencia de la mente sobre el cuerpo? Cuidando las avenidas del alma o los sentidos, no mirando programas de televisión o novelas o ciencia de ficción, no escuchando música mundana o con mensajes subliminales, evitando las malas compañías para no adoptar sus formas de pensar y actuar. Y la idea central aquí es que lo que proviene de dónde contamina la pureza de mis pensamientos. Lo que proviene de afuera. ¿Coincide esto con un corazón engañoso, perverso, que necesita de Cristo para ser revelado? Bueno, el resto del seminario nos va a ayudar a contestar esta pregunta. ¿Creen que es importante? Bien. Todavía tenemos media hora más. Empiezan a ver un poquito la relación entre mente y cuerpo de otra manera. ¿Sí? Ya más adelante van a seguir, vamos a avanzar viendo más diferencia. Vamos a buscar mi amiga aquí. Vamos a comenzar la presentación sobre el estudio que vamos a hacer en este fin de semana sobre la estructura del ser humano, la función, sus necesidades y las leyes que rigen al ser humano. ¿Cuál es la estructura del ser humano? Bueno, tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, una nariz, una boca. ¿Cambia la estructura del ser humano o es la misma para los peruanos, para los argentinos, para los colombianos, los japoneses y los que viven en Alaska? Es la misma. Cuando algo se mantiene estable, no importa qué persona y qué cultura y qué edad se vea, o de qué persona, cultura, verdad estemos hablando, ¿es algo sólido sobre lo cual construir un conocimiento o no? ¿Sí? Queremos un fundamento para nuestro conocimiento que diga, bueno, las personas, estas son de esta manera, estas son de esta otra, las otras son de esta otra, y quizás en aquel otro país las personas son de otra forma. ¿Qué piensan que es necesario que estudiemos? ¿Las diferencias entre un ser humano y otro o las cosas que los seres humanos tenemos en común? ¿Qué es más importante estudiar? ¿Las diferencias o lo que tenemos en común? ¿Se imaginan si yo tuviera que estudiar, o cualquier estudiante de psicología tuviera que estudiar las diferencias entre seres humanos? ¿Cuándo acabaría el estudio? Nunca, porque este piensa de esta manera, aquel otro fue afectado por su mamá de la otra manera y su pareja o su esposo la trató de esta manera, entonces piensa de esta otra manera. No acabaríamos nunca, ¿no? Pero la estructura física y de la mente o espíritu del ser humano es algo sólido, funciona así para todos por igual. Y una vez que sabemos cómo funciona, qué alivio, porque nos podemos entender a nosotros mismos y ya sabemos que es así como funcionamos y no necesitamos andar buscando distintas variables para entendernos y decir, bueno, lo que pasa es que yo actúo así porque mi abuelita tal o cual cosa o porque viví tal o cual trauma en mi infancia, ¿sí? No, las variables ya tienen otro matiz, juegan un papel, pero ya no son estructurales. La función, allí puse un corazón, un músculo cardíaco ahí con las arterias porque no se puede dibujar el corazón de la mente, porque no tiene forma.
pero bueno, allí vamos a hablar de cómo funciona el corazón de los seres humanos. Vamos a hablar de las necesidades que tenemos los seres humanos y vamos a hablar de las leyes que rigen el funcionamiento de los seres humanos. ¿Conocen definiciones de salud? Y no pido las de la Organización Mundial de la Salud, sino la que tenemos en nuestros libros, el Ministerio de Curación. ¿Qué nos dice? ¿La salud es el resultado del azar o no es el resultado del azar? Exacto. La salud no viene por azar, ¿sí? Sin embargo, ¿cuánto creemos que, por casualidad me agarré un resfrío? ¿Lo vemos por el azar o no? Muchas veces vemos por azar, pero la definición que tenemos en los escritos inspirados nos dice claramente: la salud no es producto del azar, sino es el resultado de la estricta obediencia a las leyes que rigen el funcionamiento del ser humano. Las leyes que rigen el funcionamiento del ser humano rigen solo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema urinario y genitourinario, o habrá leyes que rigen el funcionamiento de la mente o el espíritu del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Hay leyes que rigen el funcionamiento y el espíritu del ser humano. ¿Podemos comer lo que queremos y pretender estar sanos? ¿Puedo elegir comer McDonald's todos los días y elegir estar sano? Puedo elegir comer McDonald's todos los días, pero no puedo elegir comer McDonald's todos los días y estar sano. ¿Puedo elegir creer lo que quiero y pretender estar sano? Acá cuesta más, ¿no? Pero si tengo la libertad de creer lo que quiero o no. Puedo elegir tener los pensamientos y las emociones que quiera y elegir la información que quiera y estar sano. No, por la estrecha relación entre la mente y el cuerpo no podemos creer lo que queramos y pretender estar sanos. Sí, pastora. Pedro dice: echamos toda nuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de nosotros. Muchas gracias, qué lindo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Estos temas de estudio, la estructura, la función, las necesidades, las leyes que gobiernan al ser humano, son aspectos absolutos, inamovibles, ¿sí? No podemos modificarlos. Nadie puede elegir comer por la nariz, ¿no es cierto? Nadie puede elegir mirar con los oídos, ¿no? Porque la estructura y el funcionamiento están determinados por Dios, creados por Él y colocados bajo ciertas leyes. Del mismo modo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu debe obedecer las leyes que Dios ha implementado, y ya vamos a ver a qué nos estamos refiriendo más adelante, porque si no, no podemos gozar de salud. Estos son universales, es decir, en todo el mundo, no importa la raza, la edad, el color, el estudio académico o los gustos que tenga la persona. Estos van a ser invariables, inalterables. Siempre vamos a funcionar de esta manera, a tener estas necesidades, siempre nos vamos a regir por estas leyes y tenemos esta estructura. Esto simplifica mucho el estudio del ser humano, ¿no? ¿O no? Mucho se habla en psicología de las distintas personalidades, de los temperamentos. Allí había los 4 temperamentos: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. No importa el temperamento, o sea,
sí importa, pero más allá del temperamento, más allá de la personalidad, esta estructura y función y leyes siempre van a ser los mismos. No importa si es narcisista o si es obsesivo-compulsivo o si es tóxico o si es... no sé qué otra caracterización podemos hacer de nuestras relaciones. El funcionamiento va a ser el mismo. ¿Les gusta? ¿Les gusta saber esto? ¿Les gusta funcionar igual que un narcisista? Sin embargo, vamos a ver que tenemos mucho en común. Vamos a avanzar. ¿Tenemos 20 minutos más? ¿El almuerzo es a la 1? Sí. ¿Se están durmiendo? ¿Qué hacemos? Nuestro próximo tema, necesidades del ser humano. ¿Qué necesidades tenemos que sean comunes a todos los seres humanos en todo el mundo, en todas las edades? Comida, la que más nos importa ahora es la comida, sí, señor. En español la resumimos con el acrónimo adelante, ¿sí? La A nos habla de, bueno, también la A de agua. La D de descanso. ¿Durmieron bien la noche? ¿Qué problema? ¿Qué podemos hacer esta noche para mejorar el descanso? Ejercicio. Dormir temprano, bien. La L, la E de ejercicio, la L de luz solar, la A de aire puro, la N de nutrición adecuada, la T de temperancia, y yo lo escribiría con doble T porque también necesitamos una temperatura apropiada, ¿sí? Yo, por lo menos, soy muy friolenta y necesito abrigo. Siempre ando buscando donde haya calorcito. ¿Conocemos esto? ¿Cuántos vasos de agua al día? ¿Cuántas horas de descanso? 8. ¿Cuántos minutos de caminata al aire libre? ¿Cuántos minutos de exposición a la luz del sol en horas no pico? Aire puro, nada de tabaco, nada de otra cosa. Nutrición, hay para hablar todo un mes, ¿no? Temperancia, temperatura, las conocemos. ¿Alcanza con que el ser humano tenga estas necesidades satisfechas para que esté sano? Viene mi esposo a suplir mi necesidad de agua. ¿Alcanza para que estemos sanos de mente y cuerpo? ¿Por qué será? ¿Necesita el ser humano algo más? Necesitamos afecto. ¿Necesitamos confianza? Lo vimos hoy en la cadena, ¿no? La confianza está ya al inicio de la cadena de toda nuestra vida psíquica, de lo que pensamos, de lo que decidimos, de lo que sentimos, de cómo nos comportamos. Allí vemos un niñito que está saltando en los brazos de su padre. Cuánta confianza, ¿no? Necesitamos seguridad. ¿Funcionarían las compañías de seguros si no fuera la necesidad, si no fuera la seguridad una necesidad del ser humano? Y las compañías de seguro están entre las que más ganan, ¿no? Porque nos venden seguridad, o dicen vendernos seguridad.
libertad? ¿Es una necesidad del ser humano? Ayer hablaba con una persona y me decía que tenía que escoger su pareja. Y me decía, me gustaría tener una licuadora y poner a fulano mengano adentro de la licuadora y batirlos bien y mezclarlos y obtener uno que tenga un poquito de cada uno. Porque fulanito me da seguridad, pero sultanito me da la libertad que necesito, era el afecto también, ¿sí? Eran las dos combinadas. Entonces quería batirlos y lograr uno solo que le diera todo. La necesidad de libertad es una de las más esenciales que Dios ha colocado en el ser humano. ¿Les gusta ser tratados injustamente? ¿Han probado ir a la corte en la lucha por justicia? Algunos sí. Es dura la lucha por la justicia cuando la queremos. Yo les podría contar con cada uno de estas necesidades del ser humano que estamos presentando aquí, historias de pacientes, pero no nos iríamos hasta las 4 de la tarde y necesitamos suplir la necesidad de alimento. Justicia, ¿sí? ¿A alguno le gusta que le mientan? Porque Dios nos creó con la necesidad de verdad. Fidelidad es una necesidad. ¿Alguno necesita que le sean infiel y se siente feliz? No encontré nunca a alguien que necesite la infidelidad. Afecto, confianza, esperanza, seguridad, libertad, justicia, verdad, fidelidad, lealtad, conocimiento, reconocimiento, paz, armonía, dignidad, comprensión, respeto, aceptación y un gran etcétera, porque la lista podría seguir, no pretende ser una lista exhaustiva. ¿Son estas necesidades del ser humano? Claro que sí, Dios las colocó ya que aquí tengo estudiantes o de psicología, yo entiendo que estas necesidades con las que Dios nos creó, que Dios colocó, son todas cosas lindas de paso, ¿no? Miren qué cosas lindas Dios nos colocó como necesidad. Dios nos creó para que necesitemos cosas lindas, cosas buenas. Y mi modo de entender las distintas personalidades es la distribución que tienen en cada individuo estas necesidades. Vale decir, algunos necesitan más reconocimiento que verdad, otros necesitan más verdad que reconocimiento. Es como que unos necesitan más esto y menos de esto, y otros necesitan más de esto y menos del otro, pero todos tenemos las mismas, ¿sí? Y hay personalidades en las que necesitan más afecto, hay personalidades que necesitan más respeto, hay personalidades que necesitan más justicia, y que la justicia es lo que va a regir sus vidas y ellos solo buscan y quieren la justicia, aunque necesitan también todo lo demás. Pero es como que hay una cardinal que va a marcar las características de ese individuo, que pueden ser distintas de otro individuo, y eso sí nos marca diferencias entre uno y otro, pero todos tenemos todas. ¿Cómo le llamamos a estas necesidades? Bueno, habitualmente se las conoce como necesidades emocionales. Ya vamos a ver que no es un término muy apropiado, porque las emociones, en todo caso, son el resultado de que
estas necesidades estén bien satisfechas o no. ¿Sí? Pero las emociones positivas o negativas van a venir como efecto, como resultado, como consecuencia de que estas necesidades estén bien resueltas. Si mi necesidad de fidelidad no está bien satisfecha, porque acabo de descubrir algún mensajito allí en el celular de mi esposo o esposa, ¿cómo van a ser mis emociones? ¿Positivas o negativas? Entonces, ¿la necesidad es de las emociones o la necesidad es del espíritu o de la mente del ser humano? De la mente o espíritu. El enemigo fue muy astuto y sacó el concepto de necesidad espiritual del diccionario de nuestra jerga y todo lo llama emocional, pero en realidad son necesidades del espíritu del hombre o de su mente. Ya el doctor les va a adentrar más en este tema y van a comprender un poquito más a que nos referimos, o una tarde lo vamos a ver nosotros, o lo presento yo. A mí me gusta simplificar y Dios nos hizo simples y complejos, o sea, simples pero a la vez muy complejos que podemos profundizar mucho, y todas esas necesidades, esa larga lista que puede seguir porque pusimos un etcétera, se puede resumir en una sola palabra. Como si fuera un gran diamante, el amor tiene muchas facetas, muchas caras. Y a veces podemos ver la cara del diamante desde un lado y vemos el afecto. En otro momento vemos el diamante desde otra cara y vemos la verdad. En otro momento podemos experimentar el amor viéndolo desde otra perspectiva y experimentamos el amor cuando hay fidelidad. Y en otro momento como comprensión, como libertad, como justicia. Y así todas esas necesidades del ser humano conforman todas juntas la gran necesidad de amor que Dios colocó en el ser humano. ¿Les gusta? ¿Les gusta necesitar amor? Bueno, no hay nada más lindo que nuestra necesidad de amor quede satisfecha, ¿no? Así como es lindo cuando uno va caminando un día de mucho sol y encuentra un vaso fresco de agua, qué placer suplir la necesidad de agua, qué placer da cuando se suple la necesidad de amor. Veamos entonces que el diseño de Dios para el ser humano es este. Tenemos necesidades en nuestro cuerpo que van a proveer la energía química que necesitamos para funcionar. ¿Y de dónde proviene la energía química? Pues básicamente de lo que comemos, también de lo que respiramos, pero por poner uno solo coloqué el estómago. Y el estómago, ¿de dónde obtiene algo para digerir y producir energía química? De los alimentos. Pero ¿funcionamos bien solamente con alimentos u oxígeno? No, Dios nos creó de manera tal que también necesitamos energía eléctrica, al igual que un vehículo, un auto. Bueno, ahora están los Tesla que solo usan energía eléctrica, ¿no? Pero los que veíamos hasta ahora usan diésel o gasoil, no sé cómo lo llaman aquí, o gasolina super o premium, otros usan gasoil, pero por más que esté lleno el tanque del combustible de la mejor calidad de gasolina, ¿podemos andar si el sistema eléctrico, el gorro de arranque no arranca? No, el coche necesita que funcione también la parte eléctrica y también los seres humanos
necesitamos energía eléctrica. Es muy interesante analizar lo que mucha gente cree acerca de dónde proviene la energía eléctrica del ser humano. Una vez me animé frente a un grupo de neurólogos. Me animé porque eran pasantes. Había uno solo que era el gran neurólogo, el gran médico. Los demás eran todos neurologuitos. Allí estaban estudiando. Y me animé a preguntarles de dónde proviene la corriente eléctrica que los neurólogos miden todos los días cuando hacen un electroencefalograma. ¿Sí? Quizás nunca han visto uno, pero hayan visto una película donde cuando hay una persona que está a punto de morir, ¿cómo hacen para determinar si ya murió o no? Se le hace un electroencefalograma y allí se ve el registro de la corriente eléctrica que está en la corteza cerebral de la persona. Si no hay más corriente, se da por fallecida la persona, se procede a veces a la ablación de órganos y demás. Pero el ser humano necesita energía eléctrica, corriente eléctrica. ¿Alguna vez caminaron arrastrando los pies y después tocaron algo metálico y les dio chispita? La estática. Bueno, el interior, todos los sistemas nuestros funcionan en base a energía eléctrica. Les pregunté a estos neurólogos de dónde provenía y obtuve las respuestas más diversas y más irrisorias que se puedan imaginar. El gran neurólogo, el jefe, nunca se animó a contestar. Solo dejó que contesten y pasen vergüenza los practicantes. La ciencia propone muchas cosas, pero a la luz de analizar la verdad y la realidad, nada de eso puede ser posible. Tenemos una joya invalorable con los escritos de nuestra profeta, de la señora de White, porque ella marca claramente que en una cita, creo que no la traje, pero ella dice que la energía eléctrica del cerebro es promovida por la actividad de la mente o espíritu. Es decir, nuestra mente o espíritu, ya lo vamos a ver mejor esta tarde, los pongo como sinónimos en este momento, ya vamos a ver las diferencias esta tarde. Al incorporar información y procesarla, se transforma en un gran generador de impulsos eléctricos que todo nuestro organismo va a percibir y va a recibir. Y esos impulsos eléctricos van a activar o a echar a funcionar el sistema químico del ser humano. ¿Qué significa esto? Vamos a dar un ejemplo bien claro. Ahora estamos todos prontos a ir a comer, ¿verdad? Dentro de un ratito vamos a estar sentados a la mesa. Estoy segura que los responsables de preparar los alimentos han hecho lo mejor posible por darnos un plato de alimentos bien sano, bien equilibrado, bien saludable. Y a menos que tengamos alguna patología, no debería caernos mal. ¿Qué pasa si nos sentamos a la mesa con ese plato saludable y en el momento o antes de comer abro mi celular y recibo un mensaje, por ejemplo, del tipo de tu hermano acaba de tener un accidente y falleció? ¿Qué tan saludable y qué tan bien me va a caer ese sabroso y equilibrado plato de alimentos? ¿Lo voy a poder digerir bien? ¿Lo voy a poder absorber bien? No, ¿por qué? ¿Está fallando mi sistema enzimático o la comida que me prepararon? ¿O está la información que acabo de recibir me está generando una serie de pensamientos
que está haciendo que la energía eléctrica de mi cuerpo no esté funcionando bien. Claramente la segunda opción, ¿verdad? Y siendo la 1 de la tarde, y para ser muy puntuales, vamos a dejar aquí y vamos a ir a comer. No